La disciplinada infantería bizantina aguantó el choque. Hubo en total 12 asaltos rusos, sin que estos consiguieran romper las líneas bizantinas. Por la tarde Tzimises decidió emplear la caballería, los catafractos rompieron las líneas rusas y estos se retiraron a la ciudad. El ejército ruso acampó allí durante todo el invierno y algunos meses después una hambruna lo devastó. Las crónicas recogen que por una cabeza de caballo no se pagaba ni a media grivnia. Las bajas bizantinas se desconocen, las bajas rusas se estiman en 15.000, los 22.000 supervivientes recibieron raciones de pan para retirarse. Temiendo que la paz con Sviatoslav no durase mucho, el Valisleo bizantino indujo al campechenego Kurya a que matase al príncipe de la Rus de Kiev antes de que llegase a Kiev. Esta acción seguía la política descrita por Constantino VII en su libro de Administrando Imperio, que fomentaba el enfrentamiento entre la Rus de Kiev y los pechenegos. De acuerdo con las crónicas eslavas, Sviatoslav fue avisado del complot, y le aconsejó evitar los rápidos del río Dnieper, pero hizo caso omiso y atravesó la región de los pechenegos, siendo muerto en el 972. Su calavera fue colocada en el cetro del campechenego Kurya. Otras fuentes dicen que se hizo una copa con el cráneo. Vladimir era un hombre de Estado e intentó que la unificación del reino fuera política y religiosa. Para realizar la unificación política, era muy importante la unificación religiosa. Los eslavos del sur estaban muy influenciados por los bizantinos, por consiguiente había muchos cristianos. Mientras, su élite política varega era muy reacia al cristianismo. En un principio favoreció a los vikingos, persiguiendo al cristianismo, según fuentes bizantinas. Una turba mató a Christian Fiodor y a su hijo Johan. Más tarde, después de la cristianización general de la Rus de Kiev, la gente llegó a considerar a estos dos como los primeros mártires cristianos en la Rus, y la Iglesia Ortodoxa estableció el 25 de julio para conmemorarlos. Inmediatamente después del asesinato de Fiodor y Johan, la Rus medieval temprana vio persecuciones contra los cristianos, muchos de los cuales escaparon u ocultaron su creencia. Cristianización de la Rus de Kiev. Vladimir se dio cuenta de la ineficacia del paganismo para la unificación de su pueblo, dado que las religiones monoteístas eran las ideales para una monarquía absoluta. Las principales religiones monoteístas del momento eran el cristianismo, con sus vertientes ortodoxa y romana, el islamismo y el judaísmo. Según la crónica de Néstor, en el año 986, Vladimir mandó a embajadores para analizar los pros y los contras de cada una de las religiones monoteístas. El resultado lo describe el cronista Néstor. De los musulmanes búlgaros del Volga, los enviados informaron que no había alegría entre ellos, solo dolor y un gran hedor. También informaron que el Islam era indeseable debido a su tabú contra las bebidas alcohólicas y el cerdo. Vladimir comentó en la ocasión: beber es la alegría de todos los rus. No podemos existir sin ese placer. Fuentes ucranianas y rusas también describen a Vladimir consultando con enviados judíos y cuestionándolos sobre su religión, pero finalmente rechazándola también, diciendo que su pérdida de Jerusalén era evidencia de que habían sido abandonados por Dios. Sus emisarios también visitaron a misioneros cristianos de rito latino y cristianos de rito oriental anteriores al cisma. En última instancia, Vladimir se decidió por el cristianismo oriental. En las iglesias de los alemanes, sus emisarios no vieron belleza. Pero en Constantinopla, donde se puso en marcha el ritual festivo completo de la iglesia bizantina para impresionarlos, encontraron su ideal. Ya no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, informaron, describiendo una majestuosa liturgia divina en Catedral de Sofía, ni tanta belleza, y no sabemos cómo contarla. Vladimir quedó impresionado por este relato de sus enviados.
Esta campaña puede haber sido dictada por su deseo de asegurar los beneficios prometidos por Basilio II cuando pidió ayuda a la Rus de Kiev contra Focas. En recompensa por la evacuación de Quersoneso, a Vladimir le prometieron la mano de la hermana del emperador, Ana Porfirogéneta. Antes de la boda, Vladimir fue bautizado en Quersoneso, otros autores dicen que en Kiev. Reinado cristiano de Vladimir, la emperatriz Ana llevó con ella una corte de bizantinos, entre los que se encontraban escultores, pintores y arquitectos que fueron los que hicieron que se produjese una rápida bizantinización. Se produjeron las primeras traducciones litúrgicas al protoeslavo, y se construyeron una gran cantidad de iglesias, unas 400, entre las que destacan la iglesia de Santa Sofía de Kiev, en el mismo lugar donde años antes había mandado construir una enorme estatua dedicada a Perún. En el año 997 se instauró el arzobispado de Kiev. La iglesia rusa se organizó según el modelo de la bizantina, con los obispos y el clero de origen griego en un principio. Le fueron asignados asuntos de la vida jurídica y de la administración pública, como el control de los pesos y medidas. Vladimir le asignó una 10ª parte de los derechos judiciales, y un 10º del ganado y los cereales de la población que vivía en sus tierras. La iglesia fue acumulando bienes. La codificación de los derechos de la Iglesia tuvo una gran importancia y repercutió fuera del ámbito eclesiástico, pues animó a que se codificaran otros estamentos civiles. Vladimir se dedicó a defender la frontera suroriental de los pechenegos. Construyó en esta zona una serie de fortificaciones y mandó fortificar Kiev. Vladimir luego formó un gran consejo con sus boyardos y puso a sus 12 hijos sobre sus principados súbditos. Según la crónica primaria, fundó la ciudad de Belgorod en 991. En 992, emprendió una campaña contra los croatas, probablemente los croatas blancos que vivían en la frontera de la Ucrania actual. Esta campaña fue interrumpida por los ataques de los pechenegos en Kiev y sus alrededores. En sus últimos años vivió en relativa paz con sus otros vecinos, Boleslav I de Polonia, Esteban I de Hungría y Andrik el Checo. Después de la muerte de Ana, se volvió a casar, probablemente con una nieta de Otón el Grande. Siguiendo la costumbre de sus abuelos, repartió su reino entre sus hijos, dando la ciudad de Novgorod en feudo a su hijo mayor Yaroslav. Este se rebeló contra él y se negó a dar servicio tributo. En 1014 Vladimir se preparaba para marchar hacia el norte a Novgorod y quitársela a su desobediente hijo, mientras Yaroslav pedía ayuda de los varegos contra su padre. Vladimir cayó enfermo y murió en Berestove, cerca del actual Kiev. Las diversas partes de su cuerpo desmembrado se distribuyeron entre sus numerosos cimientos sagrados y fueron veneradas en su juventud. Yaroslav fue enviado por su padre para gobernar las tierras del norte de Rostov, pero fue transferido a Novgorod, como heredero mayor del trono, en 1010. Mientras vivía allí, fundó la ciudad de Yaroslavl en el Volga. La relación con su padre era aparentemente tensa, por lo que Vladimir legó el trono de Kiev a su hijo menor, Boris. En 1014, Yaroslav se negó a pagar tributo a Kiev, y solo la muerte de Vladimir evitó la guerra. Cuando Vladimir murió, Sviatopol que estaba en prisión en Kiev, y esto resultó ser beneficioso para él, ya que era el único hijo de Vladimir que estaba en la ciudad. Sviatopol fue liberado y se convirtió en gran príncipe de Kiev como el hijo mayor de Vladimir el Grande. Luego decidió eliminar a su competencia matando a sus medio hermanos. Primero envió a sus hombres a asesinar al príncipe Sviatoslav de los Dereblianos. Luego los envió a asesinar al príncipe Boris de Rostov y al príncipe Gleb de Murón. Boris y Gleb ya se habían enterado del asesinato de Sviatoslav, pero no huyeron, sino que también se negaron a luchar contra su propio hermano.
En cambio, decidieron encontrar la muerte como cristianos en paz. Varias décadas después, Boris y Gleb fueron santificados por negarse a luchar contra su hermano. Los primeros santos nativos rusos. Por el contrario, por su traición, Sviatopolk ha pasado a la historia como Sviatopolk el maldito. Otro de los medio hermanos de Sviatopolk era el príncipe Yaroslav de Novgorod, pero a diferencia de Boris y Gleb, estaba más que dispuesto a liderar un ejército contra su hermano. En 1016, con su ejército de Novgorod reforzado por varegos, Yaroslav tuvo éxito y Sviatopolk huyó con su suegro, el rey Boleslao y el Bravo de Polonia. Sin embargo, con la ayuda de Boleslao, Sviatopolk pudo regresar con tropas polacas y retomar Kiev poco después en 1018. Novgorodianos a orillas del Dnieper, cerca de Liubech, finales de 1016. Autor Alejandro Tereschenko. Sin embargo, Yaroslav no se dio por vencido, una vez más organizó un ejército y en 1019 derrotó una vez más a su medio hermano y a su ejército pechenegó. Sviatopolk volvió a huir a Polonia, pero murió en el camino. Yaroslav finalmente no tuvo oposición para gobernar como gran príncipe de Kiev. Una de sus primeras acciones como gran